Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Ya, súper. Recordar, ¿cierto? En el chat, ir escribiendo su nombre y apellido para la asistencia. ¿Ya? En el chat, por favor, escribir su nombre y apellido para que no tengan dificultades con la asistencia. Bueno, me presento, soy la profesora Tatiana, quien los va a acompañar a ustedes en las clases de lenguaje, principalmente. Tenemos cierto el mecanismo de utilizar el chat en caso de que hayan dudas o consultas en relación a la actividad, o también cuando yo lo solicite para alguna actividad, van a poder encender el micrófono, ¿ya? Porque la idea es que también yo pueda saber si está colocando atención o si hay alguna duda, y de esta manera ir complementando la clase, ¿ya? Entonces, cuando les solicite que puedan encender el micrófono o puedan participar, la idea es que ustedes también lo hagan, ¿ya? Alguien me dice que no escucha. Patricia Vázquez. Quizás es bueno si sale, a ver, ahí le van a resolver por el chat. Si alguien tiene alguna dificultad o que no vea la pantalla, también siempre es bueno salir y volver a ingresar, ¿ya? Así que voy a compartir inmediatamente la pantalla. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Ya, vamos a comenzar entonces. Con Profesora Tatiana, duda. disculpe que la interrumpa. Mire, le habla Patricia Lorza, yo soy la gestora a cargo del grupo de la provincia de Arauco, región del Biobío, ¿Mm? G3A. Hay apenas 12 participantes y yo en mi grupo de WhatsApp me están diciendo que tienen dificultades para entrar. ¿Usted no podría darles unos 5 minutitos más, por favor, ¿Ya? para que ¿Y por ser la puedan primera clase? conectarse? Sí, por Por ser la favor. primera clase voy a ¿Ya? entonces un poquitito si tienen Mm, mucha Para dificultad. ayudarlos yo desde acá, ¿ya? Ya. Entonces usted me Sí. avisa, más o menos, vamos a esperar entonces 5 minutitos, porque las clases, como ustedes saben, ¿cierto? Están planificadas para 45 minutos y la idea es que la podamos ir desarrollando y resolviendo las dudas en ese tiempo. Entonces voy a dejar aquí de compartir la pantalla. Ya. Vamos a esperar unos minutitos. A las 9:05 vamos a comenzar. ¿Ya? Hay varias chicas que no se pueden conectar. Ya. En el link, si ustedes presionan el link, no debería haber mayor dificultad. Entonces voy a esperar un poquitito. Claro, es que yo estuve viendo los otros grupos igual, pero si uno Ujú. puede entrar, el resto también debería. No es el tema del link, a lo mejor es la La versión del Zoom conectividad. o la conexión. Ujú. eh, Se complican con el Zoom a veces, pero Si ahí me dice están... que necesita una cuenta para entrar. Em, no sé, porque yo estoy entrando a ver. O igual a veces lo pueden descargar y así es más fácil cuando se descarga Zoom por el Actualizar la teléfono. versión, puede ser que la versión esté También puede ser que la versión esté actualizada. caducada, porque sí, ahora es distinto Zoom a como No, era es antes. que lo que pasa es que yo ya tuve una reunión con ellos y ellos Ah, pudieron perfecto. entrar, entonces no sé a qué se debe, porque aquí los mensajes dice inicie sesión para unirse, esta reunión requiere autenticación. Quizás es solamente escribir su nombre. Cuando tienen que Mm, autoidentificarse, es solamente escribir el nombre para que aparezca abajito.
para que aparezca dentro de la pantalla y en la imagen el nombre de la persona. A veces es por eso, Mm. para autoidentificarse. Buenas noches a todos y a todas los que se están sumando. Es súper importante también, todas estas clases son grabadas, entonces si alguien tiene mucha dificultad el día de hoy conectarse, igual va a encontrar el material porque se envían las grabaciones, ¿ya? Así que Sí. eso es importante que lo tengan a consideración. Piden el ID y no, el link no tiene ID, no tiene No código de tiene ID. no, No. no tiene el código de ID. Es solamente el link para ingresar. Entonces voy a comenzar la clase y bueno, recordar que todas estas clases están siendo grabadas, ¿ya? Por si alguien no pudo estar en las primeros bloques o los primeros minutos, ¿ya? Ahí sí. Para todos los que se están sumando hace poquito, me presento, soy la profesora Tatiana Díaz, y ¿qué les voy a hacer? La clase de lenguaje de enseñanza media con el programa para fines laborales. Primero, es importante destacar cuáles van a ser nuestras unidades a trabajar y cómo estas se van a ir distribuyendo. En primer lugar, vamos a trabajar con la información explícita. ¿Qué quiere decir que es la información explícita? Lo que está dentro del texto. La información que yo a la hora de leer, y para poder comprenderlo, lo encuentro solo ahí. No tengo que recurrir a mis recursos mentales, por así decirlo, o a los conocimientos previos que yo tenga, ¿ya? Por otra parte, luego en la sesión número 2 vamos a ver lo que es la información inferencial. ¿A qué me refiero con inferencial? Es con la información que aparece en el texto, más lo que yo sé, como complemento para poder comprenderlo de mejor y mayor forma. La información inferencial no está todo dentro del texto, sino que yo como lector tengo que poner en juego otras habilidades para poder comprender. También, después en la unidad 3, vamos a ver lo que son los significados de las palabras según el contexto. Van a tener una palabra y a partir de lo que dice el texto, vamos a nosotros crear su significado. No me lo tengo que saber de memoria, sino que a partir de lo que yo leo y tomo el sentido del contexto, creo el significado. En la sesión número 4 vamos a trabajar sobre lo que es poder inferir de manera global dentro también de un texto. Luego vamos a ver sobre los textos expositivos, cuál es la estructura de un texto expositivo, cómo yo lo puedo identificar, cuál es el propósito también dentro de un texto expositivo para poder yo reconocerlo, ¿ya? En la sesión número 6 vamos a ver sobre el discurso argumentativo. Para yo poder argumentar, tengo que tener conocimiento del tema. Tengo que tener también distintas fuentes de información para poder dar o crear un discurso argumentativo. Y también a la hora de leer un discurso argumentativo, tengo que comprender cuál es el propósito o de qué me busca convencer el autor de ese discurso argumentativo. Todo esto va entrelazado para después, en la sesión número 7, poder crear también y poder identificar la opinión fundamentada. La opinión fundamentada, para poder yo darla, tengo que tener conocimiento del tema, saber en su totalidad, ¿cierto?, de lo que voy a trabajar para dar mi opinión y que esta opinión también sea coherente. Entonces, este es nuestro esqueleto con el cual nosotros vamos a trabajar a lo largo de estas sesiones.
Entonces, en esta primera clase vamos a ver lo que es la información explícita. Y para ello yo necesito saber qué es lo que ustedes saben sobre qué es un texto. A ver, ¿quién podría decir qué es un texto? Ay, perdón. ¿Qué podríamos decir sobre qué es un texto? ¿Cómo lo podrían definir? ¿Sí? Que da a conocer información. Ya, súper bien, da a conocer información. ¿Qué más podría ser un texto? ¿Qué es un texto? Hay algo súper claro, da a conocer información. ¿Con qué más lo podríamos complementar? Narrativo. Ya que es narrativo, ¿sí? ¿Qué más sabemos sobre qué es un texto? O ahora la pregunta puede ser, ¿qué tipo de texto hay? ¿Qué tipo de texto conocen ustedes? ¿Alguien dijo por ahí, parece que narrativo? Sí. Literario Literarios, tipo de textos literarios y no literario. y no literarios. Súper bien, ahí ya tenemos una clasificación de la que vamos a trabajar el día de hoy. Texto informativo. También, ¿dónde se va a clasificar ese texto informativo, si los literarios o los no Publicitario. literarios? Publicitario un texto. Ajá, publicitarios también. Entonces, vamos súper bien. Y mi pregunta también, ¿todos los textos tienen la misma estructura? No. ¿Y por qué no? ¿Cómo saben o en qué se han dado cuenta que no tienen la misma estructura? El texto no tiene la misma. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo se dan cuenta? Perdón. Porque da información diferente. Da a conocer información diferente. Dan a conocer información diferente, ¿cierto? Súper. Entonces, con esas ideas nos vamos a quedar en este primer paso. Veamos, ¿qué es un texto? Principalmente un texto es una creación escrita que tiene un sentido. Este sentido tiene que ser claro y coherente. ¿Ya? Siempre va a tener un propósito comunicativo. Por ejemplo, en estas frases como cierra la puerta. ¿Cuál es el propósito? De que alguien cierre la puerta. El aló, ¿cierto? Para saber si me están escuchando o no. Entonces, siempre hay un propósito dentro de un texto. Los textos también pueden ser continuos. ¿Cuáles son estos? Son los que ofrecen información de forma ininterrumpida, que puede ser en oraciones, y que este conjunto de oraciones van formando párrafos. Estos párrafos, a su vez, van formando una estructura mayor que puede ser un cuento, puede ser un capítulo, puede ser un artículo y también puede ser un ensayo. Hay más tipos de textos también, ¿ya? Pero esos son los principales ejemplos que tenemos nosotros cuando tengo más de un párrafo. Como habían mencionado en la parte de los conocimientos previos, alguien mencionó, ¿cierto?, que los podíamos clasificar en dos grandes ramas. ¿Cuáles son estas grandes ramas? Tenemos por un lado los textos literarios y por otro lado los textos no literarios. Los textos literarios y los no literarios tienen propósitos y diferencias muy claras. Vamos a ver primero cuáles son los textos literarios. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. ¿Qué quieren decir esto? Quiere decir que embellece principalmente lo que estoy escribiendo, ¿ya? Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar en torno a un tema. Todo esto a través de crear una belleza mediante la palabra.
presentan un lenguaje especial que se le otorga un valor mucho más estético. ¿Ustedes me podrían mencionar algún texto literario? ¿Que conozcan? ¿Un poema? Un poema, súper. Un poema es un texto literario, embellece la palabra. ¿Qué más podríamos en textos literarios? ¿Cuento, leyenda? Súper, un cuento, una leyenda, nos narran historias, ¿cierto? La poesía. La poesía, Un mito. súper. Un mito también, ¿cierto? Ahí tenemos más juegos de palabras. Tal como lo mencionan ustedes, algunos de los ejemplos son Cuentos. poemas, cuentos, fábulas, un poema, ¿verdad? Su estructura principal tiene un título y está dividido en estrofas. Un cuento contiene párrafos, hay un título, un inicio, un desarrollo, un desenlace dentro de la historia. Una fábula, su principal propósito es dejarnos una enseñanza en la lectura y los principales personajes que están dentro de esta narración son animales. En las leyendas también tenemos lo que buscan explicar principalmente sobre pueblos, ¿verdad? Las obras de teatro que están separadas en escenas y también las novelas. Por otro lado, tenemos ahora los textos no literarios. ¿A qué nos referimos con los no literarios? Estos tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. Esos son principales objetivos. Dar información, persuadir o dar instrucciones, ¿ya? No buscan la belleza dentro de un texto, dentro de la palabra. Su función es básicamente informativa y expositiva. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin un valor estético. ¿Ya? Harto se utiliza, por ejemplo, dentro de los textos literarios, sobre todo en los poemas, las figuras literarias. Ahí donde yo embellezco y exacerbo quizás más algo que estoy describiendo. En cambio, en los no literarios, solo apunto a lo específico, a informar, explicar, exponer. ¿Ya? ¿Me podrían mencionar ustedes algún texto no literario? La noticia Súper, la noticia, del periódico. La receta. la receta, ¿verdad? El periódico, dentro del periódico, ¿cierto? Están las noticias, Los súper, precios, las ofertas. también, ¿cierto? Un Dentro manual de de las instrucciones. revistas, súper. Entonces, en torno a los ejemplos que ustedes me han dado, dentro de los textos no literarios tenemos algunos como los informes, varios mencionaron las noticias, las instrucciones, ¿cierto? Las recetas, las cartas. Hoy en día las cartas han sido reemplazadas por el correo electrónico, ¿verdad? Y esta estructura es un saludo, ¿verdad? Un saludo, el propósito de mi correo, y también tenemos lo que es despedirnos, ¿verdad? Tenemos horarios de clase que también ya es expositivo, un libro de historia que es también expositivo, y así un cúmulo de textos que terminan siendo textos no literarios, que nos narran también hechos, nos mencionan hechos. Para que podamos clasificar dentro de estas dos grandes ramas de literarios y no literarios, tenemos, por ejemplo, aquí en los literarios principalmente tres. ¿Cuáles son? Uno, los narrativos, otros son los líricos y los dramáticos. Vamos con los narrativos. Dentro de los narrativos encontramos el cuento, ¿cierto? El cuento es más breve, como lo mencioné anteriormente, tiene un título, hay un inicio en la historia, un desarrollo, un conflicto, una solución dentro del conflicto, y tenemos el desenlace. Las fábulas también,
La fábula principalmente nos deja una enseñanza, o también conocida como moraleja. Las leyendas y los mitos hablan sobre los dioses principalmente. En lo lírico, aquí ya vemos mucho más sobre la belleza de la palabra, en las canciones, en los poemas, en las odas, y otro de los literarios, los dramáticos, donde lo podemos evidenciar en las obras de teatro. Eso, todo lo que acabamos de mencionar anteriormente, corresponden a los literarios, donde donde el propósito, ¿cierto?, también es narrar una historia, están envueltos los sentimientos también dentro de las narraciones. En cambio, en los no literarios los podemos clasificar en tres: informativos, instructivos y normativos. Dentro de los informativos, como varios de ustedes dijeron, está la noticia, ¿ya? La noticia tiene una estructura, ¿cierto? Presenta su titular, está el epígrafe, está el cuerpo de la noticia, la biografía también. La biografía, el principal propósito es darnos a conocer sobre una persona, dónde vivió, dónde nació, cuáles fueron sus obras más importantes, qué es lo que hizo ese artista, ¿cierto? Presentarnos a una persona principalmente que nosotros no conocemos. Tenemos también los textos instructivos, donde tenemos la receta. La receta también consta de una estructura, donde está el título, ¿cierto?, para cuántas personas va a hacer esta receta, cuáles son los ingredientes que necesitamos, cuál es el procedimiento también que hay que llevar a cabo para poder realizar esa receta. Dentro de los instructivos está el manual de uso, cómo puedo armar un mueble, cómo puedo utilizar un electrodoméstico, ¿cierto?, cuando lo compro. Todo esto pertenece al manual de uso, que está clasificado dentro de los instructivos. Y finalmente tenemos acá el normativo. En normativo están las reglas, ¿verdad? Nosotros en el metro, o cuando usamos el bus o la micro, hay un paradero, ¿cierto?, donde nos señala que ahí nos podemos subir o bajar, o en las líneas del metro, que no podemos cruzar la línea amarilla. Esas son reglas que nos sirven a nosotros para poder vivir en comunidad. Tenemos también los decretos, ¿verdad?, que constantemente salen dentro del gobierno, por así decirlo, o en el día a día, los reglamentos, el reglamento con el que yo trabajo dentro de una empresa. Si ustedes se dan cuenta, con cada uno de estos textos, nosotros nos vemos envueltos constantemente. Siempre estamos conviviendo con ellos en nuestra cotidianidad. Y hoy día ya lo estamos clasificando a cuál pertenece. Vamos. En la imagen, dice aquí, una radiografía al bolso de una mamá, profesionista. Perdón. Este texto, ¿qué tipo de texto será? ¿Un texto literario o no literario? No literario. No literario. No Cuénteme, literario. ¿por qué se dieron cuenta que es un texto no literario? Es informativo. Ujú, ¿cierto? Nos está entregando información. Ujú. ¿Y de qué cree que va a tratar este texto? ¿De qué podría tratar? ¿Nos está hablando de los bebés? ¿Nos está hablando de hombres? ¿Nos está hablando sobre llegó De un una nuevo, mamá. ya, de una mamá, ¿cierto? Principalmente es como las mamás hoy en día, ¿cierto?, se desarrollan en un contexto determinado.
Entonces, veamos cuál es la estructura de un texto. Un texto, ¿cierto? Tiene un título. El título es la oración con la que se presenta o se inicia un texto. Este tiende a ser grande para atraer al lector a que tenga ganas de leerlo, ¿ya? Y por eso es que tienden a ser más llamativos, para atraer su atención. Están escritos en párrafos, son las partes que divide un texto, es un conjunto de oraciones que comienzan con mayúscula y termina con un punto aparte. Súper importante, siempre dentro de un texto se inicia con mayúscula. Para comenzar una idea, yo la tengo que iniciar con mayúscula, y cuando ya la finalizo y quiero comenzar otra, termino con un punto aparte, ¿ya? Lo que acabamos de observar acá en la pantalla, podemos ver que es una infografía. La infografía contiene imágenes que pueden ser tablas, pueden ser gráficos, de lo que está aludiendo al tema, ¿cierto? Y estas imágenes van a complementar lo que nos quiere señalar el texto. Como les mencionaba anteriormente, siempre un párrafo inicia con mayúscula y finaliza con un punto, ¿ya? Para iniciar otro párrafo. El que tenemos aquí presente consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 párrafos. ¿Ya? ¿Cómo podemos definir el párrafo? Que es un conjunto de ideas que va desarrollando un tema en específico. Visualmente comienza con una letra mayúscula y finaliza con un punto aparte. Tiene autonomía y se entiende claramente, y además presenta una idea principal, o sea, en cada párrafo hay una idea principal, y esta idea principal tiene ideas secundarias. Cuando hablamos de ideas secundarias, son aquellas que van complementando la idea principal, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar con un pequeño texto que nos va a permitir a nosotros poder determinar cuál es la información explícita. Porque todo texto contiene información, ¿ya? Contiene un propósito comunicativo. La información que entregan los textos son un conjunto de datos organizados que selecciona el autor para incorporarlos dentro de un texto. Esta información puede ser explícita y también implícita. Entonces, hoy día vamos a trabajar principalmente con la explícita. Con lo que yo leo, recabo información para poder contestar cierto tipo de preguntas. Entonces, a continuación vamos a ver un pequeño video y espero que después de que lo veamos lo podamos comentar, porque es un ejercicio breve, pero que detalla muy bien cuando hay una información explícita y cuando yo tengo que extraer información implícita.
Si quieres material didáctico y educativo como este, no olvides suscribirte a nuestro canal Estudio en Casa. Ya, según lo que acabamos de observar, ahora en el video, en la frase decía, la niña camina al bosque a ver a su abuela. Algo así, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la pregunta explícita? ¿Quién camina hacia el bosque? Dentro de la frase, ¿cierto? Estaba la respuesta. Dentro de la frase teníamos la respuesta explícita, que era la niña. En cambio, en la información implícita, ¿cómo ustedes lograron saber qué era la Caperucita Roja? ¿Qué tuvieron que hacer para poder determinar que el cuento pertenecía a la Caperucita Roja? ¿De quién se hablaba? Ya, de quién se hablaba, pero ¿cómo logró saber qué era la Caperucita Roja? Porque la Caperucita Roja le leía cuentos a su abuela. Ya, es decir, ustedes conocen el cuento. Si no hubiesen conocido el cuento, probablemente no podrían responder esa pregunta. Entonces, para este tipo de preguntas que son implícitas, yo tengo que tener conocimiento del tema. Súper bien ahí. Tengo que saber a cuál corresponde. ¿Ya? Eso es la información implícita. Lo que me entrega el texto más lo que yo sé como lector. Puedo, a través de eso, poder responder una pregunta implícita, con lo que me entrega el texto y con lo que sé yo. El día de hoy vamos a trabajar principalmente con la información explícita, y esto ustedes lo pueden encontrar en la página del manual, en la número 5. Entonces, vamos viendo. Todo texto, ya sea literario o no, e independientemente de su extensión, entrega información que el lector debe identificar claramente. La información explícita es la que aparece directamente o de manera literal dentro de un texto. Puede ser importante o solamente complementa la idea principal. Un buen lector debe diferenciar la información explícita importante de la que no es. Por ello, es recomendable destacar dentro de un párrafo usando la técnica del subrayado. Y también nosotros vamos a utilizar una técnica que es, para la comprensión de lectura, la técnica de la predicción. ¿Cuál es esta? Yo leo el título y me pregunto, ¿qué puede pasar en el texto? ¿Dónde puede ocurrir? ¿Quiénes van a ser los involucrados? Puedo hacerme ese tipo de preguntas. Y a lo largo que ya inicio mi lectura, voy a poder determinar si lo que yo pensaba estaba correcto, si mi hipótesis estaba correcta, o si lo que yo pensaba no se asemeja a nada, ¿cierto?, de lo que me comunica el texto. Entonces vamos a trabajar con la de predicción y también vamos a trabajar con esta, que es la de subrayar. ¿Qué es lo que se debe subrayar? Son los datos entregados que no necesitan ser explicitados, tales como nombres, fechas, conceptos, definiciones. Eso nosotros vamos a poder subrayar y nos permite a nosotros también poder guiar nuestra lectura. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? La técnica del subrayado, y también lo vamos a complementar con preguntas claves que me sirven a mí para abordar un texto. ¿Cuáles son estas preguntas claves? El qué ocurrió, a quiénes le ocurrieron, cuándo ocurrieron y dónde ocurrió. Estas preguntas tienen que estar dentro de un texto de manera explícita. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, recordar, se subraya la información importante. ¿Cuál es la información importante? Nombres, fechas, lugares y hechos. Ya, aquí nosotros podemos ver a través de este pequeño ejercicio la identificación de información explícita. Veamos. Este texto se llama Paulina. A ver, ¿de qué creen que va a tratar? Solamente con el nombre, Paulina.
qué puede pasar a lo largo del texto. Sin leer lo que está subrayado, solamente con el título. ¿De qué puede tratar? ¿De una niña? De Ya, una pues, persona. de una persona, una niña. Ujú. ¿Algo en específico? De una persona llamada Paulina. De una persona. Paulina va a contar lo que le sucede a ella. Paulina va a contar lo que le sucede a ella. Se va a hablar de Paulina. Algo nos va a contar Paulina. Ya vamos a ver si dentro de lo que ustedes están proponiendo es lo que ocurre a lo largo del texto. Dice así, Paulina. Paulina es una niña de 7 años que vive en la ciudad de La Calera. Su piel es morena y tiene el pelo crespo y negro. Como tiene el pelo muy largo, le gusta hacerse moños o chapes. Sus ojos son grandes y de color café claro. Siempre usa pantalones cortos y poleras a rayas. Nunca se saca sus zapatillas azules porque dice que con ellas corre muy rápido. Dentro de lo que está subrayado en el texto, ¿qué podríamos decir? De toda la información que está subrayada, perdón. ¿Por qué estará subrayado esas partes, esas palabras? Porque son como las descripciones más cercanas a la niña. Ah, Como muy que describe bien. todo. Sí. Son las descripciones, ¿cierto? Que en este caso son las principales de la niña. Sabemos que tiene 7 años, vive en la ciudad La Calera, es una niña que es morena, ¿cierto? Tiene el pelo crespo y negro, sus ojos son grandes y de color café, usa pantalones, además, y también tiene unas zapatillas azules que la hacen correr muy rápido. Vamos ahora a responder las preguntas, ¿sí? Guiándonos por las palabras que están subrayadas. Dice así, responde a partir de la información del texto. Ustedes me pueden ir ayudando. ¿Cómo se llama la niña que se describe en el texto? Paulina. Paulina, ¿cierto? ¿De qué color es su piel? Morena. Morena. Ujú. ¿Cómo es su pelo? Crespo y negro. Negro. Pelo crespo. Crespo y negro. También le podemos agregar algo más sobre su pelo. Es largo. Pelo largo. Negro, ¿cierto? largo. Muy largo. ¿Cómo son sus ojos? Grandes y café claro. Grandes y café claro. ¿Qué ropa es la que siempre usa? Pantalones Corto, o sea, pantalones cortos y polera raya. Zapatillas. Ah, muy bien. Alguien agregó las zapatillas también. Pantalones cortos, ¿ciertos? Las poleras a rayas y también aquí en el texto dice, nunca se saca sus zapatillas Una zapatilla azul. Exacto, entonces ahí ya tenemos esos 3 elementos que corresponden a lo que siempre ella usa. Vamos con la pregunta 6. ¿De qué color son sus zapatillas? Azules. Azules. Y esta pregunta, la que viene, si bien es explícita, ¿cierto? Pero a su vez es explicativa. ¿Qué quiere decir que es explicativa? Que yo tengo que justificar, ¿cierto?, el enunciado que les voy a mencionar ahora. La pregunta es, ¿por qué le gusta usar esas zapatillas? Porque corre muy Corre muy rápido. Muy rápido. Exacto, esa es la explicación. Cuando yo, a partir de mi pregunta, doy el por qué. Ahí yo estoy explicando, pero en este caso es de forma explícita. Según lo que me aparece en el texto, yo logro explicar en torno a mi pregunta. ¿Por qué le gusta usar esa zapatilla? Porque con ellas corre más rápido. Súper. Muchas gracias a todos y a todas las que están participando. Vamos a continuación a esta actividad que se las voy a dejar para la casita y la idea es que la siguiente clase nosotros la podamos conversar, ¿ya? De esta manera vamos a ir trabajando lo que es la información explícita. Por lo que tenemos aquí en pantalla y lo que tienen en su manual, la página 7 y 8. Este texto, ¿a qué tipo de texto corresponde? ¿Al literario o no literario? Dígame.
Informativo. Primero, la pregunta fue si es literario o no literario. Primero, esa es la gran clasificación. No literario. No literario. No literario. No literario. Varios me están diciendo, ¿cierto?, que es no literario. Y si no es literario, voy a leer ahora el título. Dice, registran 36 femicidios en lo que va del año. ¿A qué texto no literario pertenece? ¿Esto informativo? ¿O no? Ya, sí, nos está informando, pero Noticia. ¿a cuál es su clasificación? ¿Esta receta, manual de uso? Informativo. Informativo. Ya, ojo ahí con lo que estamos diciendo. Esta, recuerden, noticia, manual Noticia. de uso, receta. ¿Y cómo lograron saber qué es una noticia? Porque está informado. Porque, ¿cierto? Me informa. Nos va a informar sobre hechos en específicos que están ocurriendo, ¿cierto? Tenemos acá el título de esta noticia, registran 36 femicidios en lo que va del año. Veamos, ¿qué ocurre? Las primeras preguntas que nos van a guiar. ¿Qué ocurre? Femicidio. ¿Qué ocurre? Están ocurriendo femicidios. ¿A qué les ocurre? A mujeres. Las ¿Y cuántas mujeres. mujeres son hasta el momento? 36. 36, ¿cierto? Solamente nosotros con el título logramos ya determinar algunas de las preguntas de manera explícita dentro de lo que tengo acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Y lo vamos a revisar en la siguiente clase. Tienen que determinar qué le ocurre la noticia, a qué le ocurre la noticia, lo que está pasando, cuándo ocurre, cómo ocurre, dónde, a dónde me refiero, a cuál es el lugar que están ocurriendo estos femicidios y por qué. Entonces, en el por qué tengo que explicar, ¿cierto? Pero en torno a lo que me señala la noticia. ¿Ya? Esto lo vamos a ver la próxima clase que nosotros nos reunamos. Ahí vamos a tomar un poquito, unos minutitos de esta noticia, de este ejercicio, para revisarlo, y después vamos a continuar con ya la sesión número 2, que es principalmente de información implícita. ¿Ya? Entonces esta le queda como tareita para la casa. Agradezco a todos y a todas quienes participaron, por atreverse a encender sus micrófonos. Esta va a ser la modalidad para trabajar, así que espero que sigamos con esta motivación, ¿ya? Así que tengan una buena noche y ya nos vemos la siguiente clase. Tengo una pregunta. Dígame. Resulta que dice ahí que hay como un libro, parece. ¿Eso dónde lo entregan? Eso Porque se les yo no lo deberían tengo, haber o lo mandan por enviado. correo. Sí, se les deberían haber enviado por correo. Es un manual donde están ahí cada una de las asignaturas: lenguaje, matemática, historia y ciencia. Debería estar en su correo. ¿Ya? Entonces, para que puedan... Señorita, yo tengo otra consulta. A mí no me ha llegado nada al correo. No tengo esa información. Y lo Ya. otro, ¿cómo lo vamos a hacer para la lista? La lista, como le mencioné al inicio, en el chat se va escribiendo, ¿cierto?, su nombre y apellido, y ahí se pasa. De esa manera. Entonces ¿Ya? tengo que escribir en el chat mi nombre. Sí, su nombre y apellido en el chat. Gracias, señorita. De nada. Entonces, ahí yo veo varios que ya lograron escribir bien su nombre y apellido, recuerden. Esto es porque a veces algunos tienen dificultades para escribirlo dentro del Zoom, y con esta forma del chat es mucho más fácil y también eficiente poder ver quiénes se conectaron. ¿Ya? Buenas noches, los espero a todos y a todas la siguiente clase. Que estén bien, que tengan una buena noche. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos y a todas. Que descansen. Hola, buenas noches. Yo vengo recién ingresando. Gracias, buenas noches.
Buenas Tuvo noches. mucha dificultad para Buenas ingresar. noches. Recuerde que a las 9 la clase. Sí, pues sí, sabíamos que era las 9, pero hay hartos compañeros que quedaron igual que yo. Ya, mire, lo que había mencionado anteriormente, estas cápsulas están siendo grabadas, así que igual se las van a enviar. Así que tuvo mucha dificultad para ingresar. ¿Ya? Ah, Todo ya, esto está ok. siendo grabado y se los van a mandar igual a ustedes. Ya, ok. ¿Ya? Muchas gracias. Así que ojalá que la próxima vez no tenga mayor dificultad. Ya, buenas noches a todos y todas. Buenas noches.